Bueno, ¿dónde? Medianoche. Por supuesto, todo el tiempo, no solo medianoche. Sexto sentido, como siempre le digo. 6 sentidos de verdad que no alcanzan. Cada vez alcanzan menos para entender la complejidad de la realidad mundial, directamente mundial. Hoy un placer. Está conmigo acá en Sexto Sentido una de las economistas más importantes de la Argentina. Su nombre es Diana Mondino, usted la conoce. Diana, gracias de verdad por estar acá en Sexto Sentido, un placer. Gracias por la invitación, al contrario. Vos sos una mujer tranquila en general, ¿no? Depende, preguntarle a mi marido. Bueno, vos tenés razón, esa sería una buena pregunta, pero estoy segura que me diría que sí, que sos, digamos, de no ponerte nerviosa ante las situaciones complicadas. No sos de ponerte nerviosa, ¿no? A ver, soy economista y por lo tanto soy analítica. Vivís situaciones complicadas. Digo, los economistas en la Argentina saben que, o mejor dicho, analizan situaciones complicadas de manera permanente. Sí, lo que sabemos es entender lo que está pasando. No siempre podemos predecir lo que va a ocurrir. Es cierto. Ojalá pudiéramos, tendríamos una bola de cristal hermosa y más o menos uno puede entender la complejidad de la situación. Y sobre todo si sabes historia, claro, porque la hemos vivido, porque la hemos estudiado, porque has visto experiencias en otros países, la historia ayuda mucho a comprender la situación. Entonces decir, bueno, relájate y goza. Relájate y goza, me gusta eso, es cierto. Hay que tratar de mantener la calma en todas las situaciones. Bueno, Diana, a ver, muy interesante. Me estás hablando un poco de que, evidentemente, conocer la historia, y en especial la historia económica argentina, te puede dar pautas para ciertas, no predicciones, pero tal vez para entender mucho mejor las coyunturas que se van viviendo. Sí, tenemos en Argentina en este momento una situación bastante particular. Hay una negación importante en la población de entender el problema de que los recursos son escasos. No es una cuestión presupuestaria, es simplemente decir, yo tengo 100 pesos en el bolsillo, ¿en qué los gasto? ¿Compro zapatillas o compro arroz? No sé, hay distintas relaciones. Todo se pide que otro lo haga. Entonces eso desde el punto de vista económico sabemos que es imposible. Todo el mundo sabe que eso es imposible. Tenemos también una situación muy particular que Argentina tenía un sistema económico extremadamente improductivo y estamos tratando, o el gobierno está intentando, virarlo hacia algo un poco más productivo, pero donde la gente no ha comprado esa idea. No está comprometida con decir tengo que trabajar más, tengo que trabajar mejor y entonces yo voy a estar mejor y eventualmente los demás también. Aún así, digamos, para venir acá, por ejemplo, había piquetes, un montón de cosas que independientemente de la justicia o no del reclamo, hace que nadie pueda hacer las cosas también como debería. Y eso es costo para la organización. Entonces para la sociedad, tenés recursos escasos y más costos de lo necesario. Es como un país que se pega un tiro en el pie continuamente. Estoy pensando qué gráfica, por eso comencé preguntándote por tu, al menos calma, digo, porque es cierto que para venir acá fue un tema llegar, y todo lo que vos bien decís, reuniones antes y después que tienen que ser de repente canceladas, o situaciones en donde la productividad empieza a mermar. Pero en toda situación, fíjate cuando hay una huelga de docentes, por ejemplo. Los chicos. ¿Qué hacen los chicos? No pueden ir a la escuela, ¿qué hace la mamá? La mamá no puede ir a trabajar porque no tiene con quién dejar la criatura. Exactamente. Sobre todo si son chicos chiquitos. No estaba previsto que los chicos se quedaran a almorzar, por lo menos en provincia de Buenos Aires, casi todos los chicos tienen la oportunidad de comer en el colegio. Entonces la mamá tiene un doble problema, no puede ir a trabajar y no tiene previsto la comida de los chicos a mediodía. Entonces, eso hace que la mamá no trabaje, no se incorpore a la fuerza de trabajo como debiera. Eso es una falla espantosa para la sociedad. Todo el mundo siempre habla de los salarios de los maestros, si son altos o bajos. La gobernadora está haciendo mucho hincapié por fin en que la educación de los chicos es valedera. ¿Y la mujer? Tenemos digamos, una raíz feminista en Argentina que aboga por un montón de derechos y no aboga por el más básico, que es el derecho a trabajar. Exactamente. Para mí sería extremadamente importante que por fin alguien haga hincapié en que, digamos, te vas a reír, digamos, pero el movimiento feminista tiene que defender a las mujeres en todo sentido. Por supuesto. Y que si las maestras no trabajan, están afectando otro tipo de cosas. Y de nuevo, independientemente de la justicia del reclamo. Tiene que haber otra forma de hacerlo. Es muy interesante lo que estás diciendo. Estás dando un ejemplo muy práctico y de repente en una situación en donde, como vos bien decís, siempre se hace hincapié en el reclamo, por ahí más de fondo, y no en todo lo que eso también perjudica, además del tema obvio de los chicos, ¿no? Claro, digamos, cualquier situación tiene efectos, digamos, que se van ampliando. Múltiples, la calidad de la educación claramente es un problema. Si no tenés continuidad, hay muchos problemas, no solamente que el chico aprende historia, geografía o matemática, sino que no tiene vínculos de convivencia, etcétera. Pero todas estas otras cosas tenemos que verlas en conjunto. Yo lo que noto en Argentina es
que no vamos aprendiendo como sociedad madura. Te puede gustar más este presidente, el anterior o el que vendrá, podrás votar mejor a uno que a otro, pero este giro que se está intentando dar a tratar de hablar de productividad es como que la sociedad lo rechaza. Es que hay como, a ver, más allá de los gobiernos, hay como un tema cultural muy acendrado, ¿no? A veces uno se pone a pensar en la forma incluso de protesta por temas muy legítimos en otras sociedades del mundo, y en realidad, sin ir al extremo por ahí de los asiáticos, en especial los japoneses, que de verdad protestan trabajando más, haciendo que la fábrica tenga que tener más tiempo, ¿no es cierto?, las luces y todo. Está bien, es muy japonés, y yo no digo llegar a eso, porque hay un tema cultural. Sí. Pero entre eso y esto hay un intermedio, tal vez, ¿no? De nuevo, es que desconocemos que los recursos son escasos. Déjame que te ponga un ejemplo también diferente, como la maestra, te pongo otro ejemplo, el aborto que se está discutiendo en estos días. Habrá gente a favor, en contra, de temas religiosos, morales, de toda naturaleza. Pero yo no he escuchado que en la discusión sobre el aborto se diga, bueno, ¿y el que quisiera dar el chico en adopción? ¿O de dónde salen los recursos para que esto sea? Una cosa es que el aborto sea libre y otra cosa es que sea gratuito, quién lo paga, qué hacemos con la objeción de conciencia de los médicos. O sea, todos los temas los tratamos aislados. Sí. Un solo punto, y además se requiere absoluta uniformidad. Todos tenemos que pensar o blanco o negro. Sí. Y todas estas sutilezas no se consideran, pero sobre todo las económicas, que son inexorables. Sí. No hay forma de evitar el tema del uso de los recursos. No lo estamos hablando. Y a eso me refiero, que como sociedad no estamos progresando en ese sentido. A ver, Diana, desde ese punto de vista no nos olvidemos que más allá de que a mucha gente le guste o mucha gente no, nosotros venimos también de los últimos 12 años en donde se hizo un culto de verdad al clientelismo en ciertos sectores. Hay no menos de una generación que de verdad está fuera del sistema de trabajo, que está acostumbrada y que de hecho no quiere, en muchísimos casos, no quiere dejar de recibir subsidios para... Bueno, porque el costo de oportunidad es muy grande. O sea, claro. Vos trabajas, pero digamos, a todo eso que, bueno, habrá gente que opina de distintas maneras, pero lo que nadie puede objetar es que se intentó por todos los medios de tener lo que se llamaba el pensamiento único. Todos teníamos que opinar igual. Y esto es muy empobrecedor para una situación, digamos, si no tenemos la posibilidad de opinar qué música te gusta o qué cine, no sé, es absurdo. Pero además de esto, cuando la gente no ha trabajado, pero tiene un ingreso mínimo suficiente para tener una condición de vida muy precaria, pero suficiente para sobrevivir, y que tiene la posibilidad de trabajar en negro, hacer changas o lo que sea, no tiene un incentivo para salir. Pero entonces lo que tenemos que hacer es crear un incentivo, tanto para que esa persona salga como para que otro lo contrate. Fíjate un tema interesante, uno le pone impuestos a lo que quiere desincentivar. O sea, todos los gobiernos ponen impuestos a lo que no quieren que haya. ¿Cuáles son los impuestos más altos que hay en Argentina? Acá, los impuestos, bueno, todo lo que es la carga laboral. Claro, el impuesto al trabajo es el impuesto más alto, la suma de todos los pequeños impuestos, la suma de los temas de lo que sindicales, etcétera, etcétera. La suma de todo eso como impuesto general, o sea, como algo que no recibe la persona que trabaja, es lo más alto que hay probablemente, no del mundo, porque hay otros países como Brasil que también lo tienen muy alto, pero digamos, eso desincentiva. Entonces, ahí también estamos diciendo como sociedad qué es lo que estamos buscando. Si vos decís, le pongo un impuesto muy grande a esto, quiere decir que no lo queremos. Exactamente. Fíjate el tema de la renta financiera. Un país que necesita inversión tiene que financiarlo. ¿De dónde? Con ahorro. Si al ahorro mío le pongo un impuesto, va a haber menos ahorro. Entonces me queda nada más que el ahorro del exterior. ¿Y eso qué es? Deuda. Entonces somos esquizofrénicos. No, vos sabés que me causa gracia, pero en el buen sentido, porque yo te escucho y digo, una de las cosas que no podía creer, por ejemplo, se está tratando obviamente de que vengan los inversores de afuera y que el propio argentino empiece a tener conciencia de ahorro, y se sanciona una ley por un tema, sí fue una negociación política, pero hubo una parte de una oposición irresponsable que le pone un impuesto a los bonos. Digo, para poner un ejemplo concreto, justamente, el tipo que te compra deuda lo voy a penalizar. Es un impuesto a la renta financiera, por lo tanto, todo el que sea, la renta financiera es una forma de decir al ahorro. Si yo le pongo un impuesto al ahorro, la gente va a ahorrar menos. Los argentinos o los de afuera. Los argentinos, estamos en Argentina, pero los de afuera tienen 100 y pico países del mundo para elegir a dónde ir. Entonces, fíjate otro ejemplo, ya que estamos en estas inconsistencias y por no entender que los recursos son escasos. El tema de infraestructura, todos necesitamos muchísima más infraestructura. ¿Cómo se financia?
¿Lo pagamos, la paga el que la usa o la pagamos entre todos los argentinos? Generalmente todo el mundo dice que no, que sean todos los argentinos. Sí. Ahora se han hecho estos PPP. nuevos PPP en donde parte, según el proyecto más alta o más baja, va a ser pagada por el usuario. Pero siempre seguimos haciendo cosas en donde todos pagamos, por lo tanto el recurso es ilimitado. Otro ejemplo, para que haya ahorro se necesita que la gente cuando ahorre al final del año tenga lo mismo o más que antes de empezar. Con inflación eso se hace difícil. Sí. Por lo tanto eso se dice técnicamente que ya tasa de interés real positiva. En la misma frase en donde algún político dice queremos tasa de interés real, queremos atraer inversiones, queremos que vengan a invertir, ¿por qué no vienen a invertir? Estamos pidiendo créditos subsidiados. Claro. Y bueno, las dos cosas no pueden Las ser. dos cosas no pueden ser. Y ese es uno de los temas que, de nuevo, para mí el tema de convicciones que tenemos en Argentina no es una cuestión ideológica. La cuestión ideológica es si vos crees que el Estado es mejor o peor que el sector privado, si te parece bien o mal que haya monopolios estatales o privados, si te parece bien o mal que haya muchas o pocas empresas extranjeras trabajando en Argentina. Eso es ideología. Pero que los recursos son escasos es como la ley de la gravedad. Básico, exactamente. No hay forma de discutir. Ir en contra de eso. Entonces, tengamos eso en cuenta y después, entonces cada uno le pondrá su gotita de ideología, que todos la tenemos. Ahora, desde ese punto de vista, Diana, ¿cómo es la conciencia individual? Porque uno automáticamente piensa en, bueno, la lógica del recurso escaso, uno se supone que lo aplica en la vida personal, o sea, vos vivís solo, en pareja, tenés una familia, lo que sea, y evidentemente vos vas a discriminar en qué gastás tu plata, porque obviamente no son infinitos los recursos. Si eso se entiende, porque uno lo practica en la vida diaria, ¿por qué no se traslada al cuerpo social? Porque nuestro sistema impositivo no está vinculado con lo que vos recibís. O sea, de nuevo, infraestructura o puertos son impuestos nacionales. Sí. Y va a ser el hospital en esta ciudad, el puerto en aquel río. No es algo que esté directamente vinculado a vos. Te pongo ejemplo, caminos rurales destrozados en toda Argentina. Sí. Hace muchos años, en la época de mis abuelos, los caminos rurales los hacían los productores locales, los que estaban ahí en la zona. En algún momento pasa a ser recurso municipal y en algún momento pasan a ser recursos provinciales. Por lo tanto, se sigue pagando lo mismo que antes, pero Dios sabe a dónde va a parar ese camino. En qué lugar se hace, si es que se hace. Sí. Y no hay control de la calidad. Se hizo bien, se hizo mal. Entonces, básicamente, porque los recursos que se usan están alejados del que los paga. En la familia yo pago, yo uso. Claro. En la sociedad yo pago, pero no soy yo el que usa. Claro, no hay una conciencia, digamos... No hay una vinculación directa. No hay una vinculación directa. Todos pagamos mucho, ¿eh? Ojo, que todos pagamos mucho. Bueno, de hecho la Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, sí. ¿no? Eso es así, es difícil de hacer creer porque todo el mundo dice que fulano no paga, que mengano yo conozco, que no hace tal cosa. Lo que pasa es que la torta es chiquita. Digamos, los que pagamos impuestos somos muchos. No, la torta de los que pagamos impuestos somos pocos en relación a los que no pagan impuestos. Sí, se calcula, imposible saber, pero digamos, entre más o menos un 40% de la economía puede ser en negro, aproximadamente. Y si los impuestos llegaron a ser casi el 50% del PBI, ahora estamos en 40 y algo. Quiere decir que los que pagan, el 60% que sí paga, se está haciendo cargo de pagar todo eso. Exactamente. Es inviable para el que sigue pagando, por eso se va retrayendo. Pero de nuevo, es una cuestión de incentivos. Habrá, como volviendo al tema que decías, de que hay mucha gente que no ha trabajado tal vez en una generación o que no ha visto a sus padres trabajar. Exacto. El incentivo para trabajar no es tan alto, porque si trabaja va a tener muchos impuestos. Entonces, a lo mejor le ofrecen un salario más grande. Y no es por no levantarse ni nada, porque yo te digo, si tienen que hacer una changa, sí que se levantan, llueva o truene. Sí. O sea, no es que la gente necesariamente sea vaga, y mucho menos que todo el mundo sea drogadicto. Eso no es verdad. Sí, sí. Puede tener más o menos preparación, puede tener más o menos voluntad, pero el que quiere trabajar, en realidad, cuando trabaja, es tan poco lo que le queda que no se justifica perder lo que cobra como plan, más lo poquito que pueda ganar de vez en cuando como changa. Muy interesante, eso es una de las cosas básicas que hay que cambiar. Esas son las cosas básicas. Bueno, se intentó hacer muy tibiamente. El año pasado se hizo un plan que se le otorgaba a las empresas que contrataran a alguien que tuviera una dificultad, se le daban los fondos a la empresa. Y la gente desconfía. La gente dice, ¿cómo sé que me lo vas a dar? Tanto la empresa desconfía como la persona que va a empezar a trabajar desconfía. Y además empezaba, y si después no funcionaba, ¿cómo hacía para que le vuelvan a dar el plan? O sea, hay que poner, la idea está buena, hay que poner un poco más de automaticidad en ese tipo de temas. Es lo mismo que, que un pago para una chica que está embarazada.
cobra el salario, pero no lo cobra directamente su empleador, pasa a cobrarlo del ANSES. Obviamente hay una demora en ese tiempo que se soluciona, ¿no? Se va pagando enseguidita. Pero mientras tiene que haber tenido los recursos para estar, ponerle 2 meses sin cobrar el sueldo. Claro. Entonces, esas cosas son las que deberíamos hacer eficiencia. En las computadoras tenemos no sé qué cantidad de miles de empleados en todas partes. Impresionante y que no todavía podemos arreglar eso. No podemos arreglar semejante, digamos, nivel de detalle, que en realidad hoy por hoy el mundo moderno es un nivel de detalle. Tengo que ir un pequeño suspirito, hasta ahora a la noche no hago corte sino suspirito, pero en el próximo bloque, Diana, quiero que me cuentes un poco en relación a esto. Bueno, se viene, hablando de esto, el tema de la reforma laboral, y una de las cuestiones que están queriendo dejar afuera es justamente el tema de las indemnizaciones, que implica un pasivo contingente para quien quiere tomar un nuevo trabajador. De entrada, al tomarlo ya hay un pasivo contingente extremadamente oneroso en la República Argentina. Esto en el próximo bloque, dale, puede ser. Bueno, continúa un placer charlando con Diana. Diana, había quedado el tema, bueno, viene la reforma laboral y uno de los puntos que parece que va a quedar afuera, porque bueno, es todo un tema de negociación, no es fácil, ya lo hemos visto con lo que pasó con las tarifas, es el cálculo de las indemnizaciones, reconocido por todo el mundo, que acá este es un pasivo contingente que tiene la República Argentina muy alto. Mira, con el tema de indemnizaciones tenemos muchísimos elementos. Primero, en el Estado, a una persona tiene estabilidad prácticamente en la Constitución, con lo cual es muy difícil decirle a una persona que no trabaja bien o que lo que hace ya no fuera necesario, que no está más vinculado. O sea, esa persona con o sin indemnización es prácticamente imposible desvincularla. Y es muy difícil darle otra tarea, porque también mover a la persona se hace difícil. Las asignaciones de tareas. Exactamente. Sí, sí. En el sector privado, lo que tenés es que los que han trabajado muchos años consideran parte de su patrimonio el derecho que tendrían a cobrar una indemnización. Pero ese derecho tiene muchísimas dificultades. Una, puede ser que la empresa esté pasando por un problema grave y no tenga disponibilidad de los fondos para eso. Muchas pymes pueden quebrar por ese tema con 2 o 3 empleados que tengan un problema, además de una justicia laboral que sepamos que no es ni rápida ni eficiente y en muchísimos casos ha habido verdaderos abusos, ¿no? Gente que tiene un trabajo con este nivel de remuneración y que recibe indemnizaciones que son muchísimo mayores. Y al revés, empresas que de alguna manera consiguen no pagarle nada al individuo. O sea, no hay una vara única, no hay un mecanismo por lo que sepamos que sistemáticamente cada vez que ocurre esto va a ocurrir lo otro. Claro. Y entonces previamente las empresas y los empleados pueden prepararse, porque hay mucha aleatoriedad. Segundo, la indemnización ha funcionado como una prisión para la gente, como una esclavitud moderna, y yo sé que esto es chocante, porque uno diría, no, es un beneficio para el empleado. Todo el mundo se preocupa por el empleador que tiene este pasivo contingente. Sí. Y nadie ve que para el empleado también es muy malo. Te digo por qué. El empleado, cuando ya va acumulando cierto tiempo de experiencia, ya tiene ese capital, en teoría, potencial, preparado, y si le surge un trabajo mejor, si le surge, se capacitó y puede hacer una tarea en esa misma empresa o en cualquier otra diferente. Sí. Si se quiere ir a vivir a otra parte, todo eso, esa persona dice, no me voy, no me muevo, porque perdería... Porque pierdo este derecho adquirido de alguna manera. Es la indemnización y las vacaciones, son 2 cosas demenciales. O sea, si vos trabajaste mucho tiempo en un lugar, se supone que sos mejor y por eso te pagan más. Hay muchísimos gremios en donde por el mero hecho del transcurso del tiempo cobras más, tenés un plus por antigüedad, se supone que sos mejor, y si sos mejor resulta que tenés más vacaciones. ¿Cómo hace la empresa para sustituir al que es mejor? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Yo no estoy en contra de las vacaciones para nada, por favor. No, pero es todo un tema, entiendo, ¿no? Es un tema de coherencia. De nuevo, tenemos estas normas incompatibles. Te pongo otro ejemplo. La protección de la mujer durante el embarazo. Sí. Vuelvo sobre ese tema, es un tema que a mí me resulta muy importante. Y porque además se ha puesto realmente muy en boga, está sobre el tapete todo el tema femenino. Yo soy muy feminista, pero de otra forma, no sé. A ver, contame. Digamos, alguien que queda embarazado tiene 3 meses de licencia. No siempre tomas la licencia desde el día que nació el bebé, a veces lo tomas de un poquito antes. Y suponiendo que no tengas ningún problema en reincorporarte, etcétera, que tengas la retribución que corresponde, que en la empresa te digan qué suerte, bueno, todo funcione bien. Aún así, para sustituirte en el trabajo,
tienen que contratar a alguien. Claro. Ese alguien, a los 3 meses y 1 minuto, queda efectivo. Sí. Entonces la empresa solamente puede tomar a alguien, una chica cuando está embarazada tiene que tener una tarea muy simple de capacitar a alguien, o sea, sin ningún tipo de responsabilidades, cosa que la persona que la reemplace en 10 minutos sepa de qué se trata. Exacto. Y se pueda ir fácilmente. Sí. Si además consideramos que una persona, qué sé yo, tiene responsabilidades, es gerente de algo, está en una carrera profesional, está avanzando en algo, no es tan fácil de capacitar a la persona que te va a reemplazar. Por lo tanto, son varios días o meses antes, por lo tanto se superpondrían 2 y quedaría la empresa con 2 personas. La que era buena, que encima se fue por su licencia por maternidad, y la nueva. Con lo cual, la que estaba antes, cuando vuelve, no encuentra su lugar en el mundo, aunque la empresa haya preferido mantener a ambas. Es cierto. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque eso está condenando a las mujeres a tener nada más que tareas de muy baja capacitación mientras están en la edad o en el interés de tener chicos. Claro, que puedan ser rápidamente reemplazadas de alguna manera. Porque la ley te obliga, la empresa obliga a reemplazar, si estaba haciendo una cierta tarea, la empresa tiene que reemplazarla. Sí, claro. Y la ley obliga a darle estabilidad en el trabajo a la nueva persona que estaba reemplazando, varón o mujer, no importa. Y además hay un fuerte énfasis que digamos que muchas veces la licencia, por el motivo que sea, muchas mamás preferirían que no sea de 3 meses, sino de 6. O tuviste un mal embarazo al principio, bueno, lo que fuere. Sí. Entonces ya tendrías que tener absolutamente afianzada en el cargo a la persona que te ha sustituido. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Cómo te reinsertás en un lugar del que te fuiste 6 meses? Es un muy buen enfoque ese, Diana. Entonces, es un enfoque interesante. Hay mecanismos para solucionar eso. En otras partes, yo estuve embarazada también, yo tengo 2 chicos. O sea, hay formas de solucionar eso, pero nuestra ley es muy antigua. Estaba pensada para obreras de la industria textil que manejaban 50 telares y que cualquiera la sustituía. ¿Era eso lo que buscaban? Era cuando había gente, qué sé yo, gente que estaba trabajando en el campo. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que intentar resolver que son inconsistencias. Obviamente, súper a favor de que las señoras puedan tener una carrera profesional y mucho más a favor de que puedan tener hijos. Claro. Pero las dos cosas con la legislación argentina se hacen muy caras. Se hace muy cara y muy difícil y termina impactando de manera dramática las carreras de las propias mujeres. Exactamente. Claro, que muchas además demoran, cuando están en una carrera profesional, demoran en tener los chicos, demoran la maternidad y cuando por fin tienen la maternidad ya tienen a lo mejor un cargo gerencial que son dificilísimas de reemplazar. Claro. Y perdón, y si no te reemplaza la empresa pensando que no quiere, resulta que si durante 3 meses no estuviste, no sos necesario. Claro. Lo mismo que las vacaciones. Si vos te podés ir 45 días de tu trabajo... Y no pasó nada. Y no pasó nada. No pasó nada quiere decir que... No estoy tan segura que te necesite. Es verdad, es un enfoque absolutamente... es retrógrado. Es de cuando había otro tipo de tarea, cuando la tarea era manual. Cuando si vos no estabas haciendo una tarea manual, otro la podía hacer. Y desde ese punto de vista todavía, como quien dice, ¿no? Para peor o para mejor, de acuerdo a cómo se vea, digo, para peor, si todavía no podemos cambiar leyes que están muy atrasadas, imaginémonos cómo deberían ser en realidad, hoy por hoy, unas cuantas leyes, teniendo en cuenta lo que significa la disrupción de la tecnología en el mundo moderno. El mundo del conocimiento. El mundo del conocimiento. Con lo cual... Yo creo que modificar leyes es muy difícil. Hay un juego político, hay un juego malsano políticamente, como acabamos de ver con las tarifas, por ejemplo. Pero lo que se pueden hacer son agregados. Desconozco si sería válido entre todas las cortes. Pero si entre las dos partes quisieran hoy tomar una decisión que es diferente a lo que dice el convenio colectivo, hoy no es válido. Hoy no es válido, exactamente. A lo mejor pudiéramos modificar algo de esa manera que parezca que es válido. Pongámosle todas las normas de seguridad que queramos para estar seguro de que no es una parte que está abusando de la otra. Exactamente. Pero que tenga que poder haber algún tipo de flexibilidad. Hoy no la tenemos. Todos tenemos que tener la misma norma, la misma lógica, ya sea que trabajes en el mundo del conocimiento o que estés trabajando en una tarea totalmente diferente. Y no parece razonable. No parece razonable. De hecho, hace mucho que no es razonable y ahora cada vez más, porque creo que este tipo de situaciones está viéndose como un problema muy, muy fuerte, cada vez con mayor velocidad, Diana, porque de verdad, hace 5 años vos no tenías digamos, el espectro tecnológico que tenés hoy, y dentro de 2 años va a cambiar todavía muchísimo. Tenemos normas sindicales que si un empleado pasa a hacer una tarea con una computadora, hay que pagarle más. Yo diría, le pago más porque es más productivo, pero resulta que tengo que tener la misma cantidad de personas que había antes, tengo que comprar la computadora y tengo que pagarle más. Entonces,
a lo mejor no me conviene hacerlo, a lo mejor me conviene quedarme con tecnología vieja. Y para algunas cosas la tecnología vieja tal vez funcione, pero lo que hace es que seas más caro, más lento, el salario que pueden recibir todas esas personas que están trabajando, en lo que a lo mejor podrían ser una, dos, o menos gente, no sé cuánta, y más rápido, y no puedes competir con el resto del mundo. Nos seguimos aferrando a industrias en las cuales Argentina no tiene capacidad competitiva, perjudicamos a las que hasta ahora sí han funcionado, por ejemplo el sector agropecuario. Fíjate el mundo del conocimiento ahora, que estamos diciendo, bueno, se puede o no se puede hacer cosas. Pongo un ejemplo que es muy reciente, de la semana pasada. Se pone el IVA a los proveedores de contenidos internacionales. El que todos conocemos es Netflix, pero no es el único. Hay muchísimos. Hay muchos. Hay muchísimos. Solución, Amazon, que a lo mejor hubiera puesto un centro de fulfillment acá en Argentina muy grande, no lo puso. Ojo, puede haber muchas otras razones, no digo que sea solamente por eso. Pero cuando sacan toda la cuenta dicen, no me justifica empezarlo en un lugar en donde de entrada ya tengo una carga impositiva más alta que en otros. Este es un tema, me hace enseñas, yo no puedo creer, ¿podés creer que nos quedamos sin tiempo? También es un recurso, otra vez, de hecho, es un recurso escaso el tiempo también. Pero queda, por ejemplo, no sé, tantos temas como la devaluación que hemos tenido y el decir, bueno, la competitividad siempre tiene que ser por temas devaluatorios, es un poco loco. No, la devaluación, eso te lo firmo en un segundo, la devaluación nunca sirvió, ni en Argentina ni en ningún país del mundo, para dar eficiencia. Si no seríamos los mejores del planeta, con nuestra nosotros, historia Turquía, económica. Indonesia, Corea, hay varios en la lista, pero no, si la devaluación funcionara, todos lo harían. No, solamente es trabajando más y mejor. Eso me gustó, me voy con esa frase, trabajando más y mejor. Diana, un placer, verdaderamente un placer. Nos vemos otro día. Hecho, okay. Y yo me despido de ustedes hasta el martes que viene. No se olvide, con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chau. Hay un casino que es como vos, divertido, moderno, lleno de anécdotas y listo para sorprenderte. Disfrutá Casino del Mar, la sala que mejor premia la diversión. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Vago, ética al servicio de la salud. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.